Listo, buen día para todos. El día de hoy, para la clase de nuestro diplomado, he decidido traer una invitada para que no tengan que verme todo el tiempo a mí. Les traigo a la doctora Alejandra Osorio Valencia. Ella es técnica de comunicación social, abogada desde el año 2006, especialista en Derecho Penal de la Universidad Santiago de Cali y candidata a magíster en Derecho con énfasis en Derecho Penal de esta misma universidad. Ejerce actualmente como abogada de mujeres víctimas de violencias basadas en género desde el año 2015 por medio de la Fundación Paz y Bien, operadora de la Alcaldía para el proceso de atención a mujeres víctimas de violencias basadas en género, en la modalidad en Casa Matria. Cabe destacar que pues el día de hoy Alejandra nos acompaña más que todo pues de manera personal, no está representando digamos a Casa Matria como tal o la Subsecretaría de Género de Cali, pero pues sí me parece importante que conozcan digamos la experiencia de ella con mujeres víctimas de este tipo de violencia, sobre todo violencia sexual, dado pues el módulo que vamos a estudiar el día de hoy y teniendo en cuenta además pues que precisamente con ella quiero abordar algunos aspectos de algo muy importante o que tiene, digamos, mucha relevancia para el manejo de prueba de referencia y anticipada, y es precisamente la revictimización o el riesgo de violencia o manipulación e incluso la afectación emocional que tienen muchas veces las personas que son víctimas dentro de estos trámites. Entonces, Alejandra, muchísimas gracias por estar acá. Voy a hacerte unas preguntas. y Claro que sí. Gracias entonces por acompañarnos. Primero quisiera que tú me comentaras más o menos en qué consiste la ruta de atención que se manejan con estas víctimas de violencia sexual. Ok. Bueno, primero que todo, muy buenos días para todas y todos y todes. La ruta de atención a mujeres víctimas de violencias basadas en género, digamos que es amplia, implica la atención a ruta tanto en salud como en justicia, pero cuando, digamos, llevamos a la especificidad de la especificidad que es víctima de violencia basada en género a nivel sexual, digamos que eso tiene otras connotaciones diferenciales, porque digamos que la violencia sexual es de las peores formas como se transgrede el cuerpo femenino. Obviamente no desconocemos que puede haber otras víctimas de violencia sexual de otros géneros, pero hacia el género femenino ha sido mucho más marcado históricamente porque, digamos, tiene la connotación de mostrar poder, ¿sí? Cuando accede al cuerpo de la mujer, no solamente se está invadiendo su esfera psicológica, física y todo el trauma que esto deja, sino que también es un acto de cosificación y de posesión del cuerpo de las mujeres. Entonces la ruta, digamos, cuando no es violencia de género, puede iniciar por justicia perfectamente, una denuncia en fiscalía, en comisaría de familia, pero cuando es violencia sexual, lo ideal es que se inicie por ruta de salud, es decir, que la mujer sea llevada, en algunas partes del país existen los consultorios rosa, en los hospitales IPS, y digamos que a partir de allí ya empieza toda la experticia a nivel médico, que tiene unas funcionalidades, no solamente la parte probatoria, sino también evitar riesgos, y digamos con los retrovirales y unos protocolos en salud, se trata de mitigar el daño y que ese daño no trascienda, pues digamos que limitarlo lo máximo posible, porque pues el daño sí está hecho. Pero la ruta de salud es lo más pertinente cuando la mujer acude dentro de las primeras horas. Infortunadamente no siempre pasa eso. Digamos que en la mayoría de los casos de violencia sexual lo que menos pasa es que la mujer dentro de las 72 horas acuda al médico o acuda al servicio de salud. Entonces la prueba se pierde, pero también tenemos que dejar claridad de que la parte médica no es la única prueba. Entonces, digamos, si es posterior, porque la mujer tuvo que, digamos, como entender lo que le pasó, que eso es violencia, que no debió pasar, digamos, si ella se toma un tiempo en elaborar eso y de pronto decidir si quiere o no denunciar, y pues ahí se perdió el tiempo de la prueba física, pues después viene la prueba psicológica y psiquiátrica, que también puede contribuir en un proceso judicial. Pero lo primero que todo es pensarse en el restablecimiento de derechos de la mujer víctima,
como tal. Y obviamente no menos importante es la justicia, porque es el momento en el que ella se siente respaldada por el aparato judicial, se reconoce como sujeta de derechos y que vivió algo, un delito en contra de ella que menoscabó su dignidad humana, pero que está la justicia para responder, para respaldarla. No siempre se cumple, pues por múltiples factores que de pronto más adelante con la doctora Judith, a través de las preguntas, pues vamos a ir aclarando. Muchas gracias. Se habla mucho de un fenómeno de revictimización dentro de esa ruta de atención y dentro de esos aspectos de revictimización se habla de cuántas veces una víctima de un delito sexual debe contar su historia de abuso a terceras personas. En su experiencia profesional y en atención a víctimas, usted, digamos, puede establecer más o menos cuántas veces una víctima debe informar a las autoridades o a terceros, llámense de la ruta de atención, médicos, psicólogos, su historia. Sí, la verdad no podemos dar como un margen de que sean 5 o 10 veces, pero siempre es más de 5, diría yo. ¿Por qué? Porque cada entidad hace un abordaje. Entonces, si ella llega por salud, pues la va a escuchar primero el médico tratante, y se la pasa al psicólogo, luego al psiquiatra. Y pues en justicia va a ser otra ruta. Entonces, al fiscal que le recibió la denuncia, en la ampliación de la denuncia, al investigador que la entrevistó, y dependiendo pues cuántas puertas toque. Entonces, digamos que lo ideal en los procesos de atención es que se escuche por la dupla o la triada. Es decir, que si ella va a abordar el caso, digamos que si ella va a exponer el caso, estén 2 o 3 profesionales que van a continuar en el caso para que no le toque contarle a cada uno. Y además porque se va perdiendo como también detalles de que ella puede pues de tanto repetir como obviar, porque ya le parece como cansón contar lo mismo, ser relevantes. Entonces es mejor como tratar de que las atenciones sean primero con unos principios rectores. Hablamos de la atención humanizada, es que la persona que está allí ha vivido una violencia absurda y hay que ayudarla a restablecer sus derechos. Entonces mirarla como la mujer ser humana que está acudiendo, pues no porque está como que qué más vamos a hacer, sino que vamos para allá, ¿no? Realmente cuando una víctima accede a pedir ayuda, a ella misma ha traspasado unas barreras y esas barreras son difíciles. El cuestionamiento es que si cuento lo que me pasó, voy a ser mirada, ay, la violaron, ay, pobrecita, ella es la que le pasó tal cosa. Entonces, el estigma, la estigmatización, de pronto el temor a que no pase nada con su caso y no sea como si no, que la escuchen muchas veces, pero eso no llegue a juicio, si llega a juicio, pues se va a perder. Entonces las mujeres se llenan mucho de barreras. Las barreras sociales son absolutamente, digamos, que tienen inferencia en la decisión de ella ir a denunciar. Entonces, cuando ella llega a la instancia de la denuncia, de verdad que ella ha tenido que romper muchos paradigmas. Más. Ese mero hecho ya es un hecho, un acto de valentía, de decir estoy aquí en la URI o en el servicio de salud porque me pasó esto, quiero que me atiendan y voy a denunciar posteriormente. Entonces, claro, cuando ella activa ruta por salud idealmente o a veces por justicia, pues tiene que repetir muchas veces las cosas. Y eso, digamos, no se puede eliminar, pero sí se puede mermar en la medida de lo posible, pensando en principios de atención humanizada y de acción sin daño, que por ejemplo, como es la acción sin daño, la escucharon 10 veces, pero no pasó nada, o sea, como para qué la revictimizaron si para decirle, ay, no, eso era que usted estaba muy mostrona ese día, eso que de pronto usted estaba tomando, de pronto usted le coqueteó y él entendió que usted sí quería y entonces como para salir con ese tipo de cosas, como para qué tanta acción con daño de someterla a todo un proceso para después realmente el resultado sea pues como más en contra de la víctima o de lo que no se comportó como la sociedad espera que ella se comporte por ser mujer. Entonces a las mujeres de pronto desde la crianza y desde la niñez y más en generaciones pasadas se nos ha negado, digamos, el dominio a la ciudad, a los espacios públicos, ¿sí? Entonces la calle no es de las mujeres, ¿qué hace usted tarde de la noche en ese parque buscando lo que le pasó? Entonces ese tipo de situaciones hacen que la mujer siempre se sienta, la mujer víctima de violencias de género, casi siempre su primer ejercicio mental es buscar dónde está su culpa en lo que le pasó.
Entonces, por eso es que les hablo de esas barreras que ella tiene que superar para tener la valentía de denunciar este o cualquier otro acto de violencia contra la mujer en su condición de ser mujer. Bueno, y hablando un poco de su experiencia profesional en estas atenciones a víctimas, ¿cuál cree usted que es la mayor crítica de esas víctimas que tienen al momento de comparecer a dar su versión? Bueno, digamos que yo quiero primero que todo no desconocer los avances que tenemos, porque digamos yo he sido acompañante de derechos humanos de mujeres víctimas, como decía Judith, desde el 2015, y no es lo mismo en ese momento que hoy. Entonces sí hemos avanzado, no quiero como satanizar que siempre falla la fiscalía o que siempre, que la justicia no sirve para nada, no. Y digamos que por referente histórico uno sabe que nuestras abuelitas, nuestras bisabuelitas ni siquiera sabían que era violencia sexual cuando vivían violencia sexual, porque también en ese momento la doctora Judith de pronto en algún otro momento les habrá hablado de aspectos civiles, no sé, pero existía dentro del matrimonio lo que llamaban el débito conyugal. O sea, mi hijita, sí o sí usted tenía que atender a su marido porque para eso se casó, no importa si usted quiere, si usted disfruta de la relación sexual o no. Entonces, digamos que hablar de cómo perciben las víctimas en la ruta de atención, sí hay falencias, no las vamos a negar, pero también reconozcamos los avances que hay a nivel legislativo y a nivel de aplicación. De pronto una abogada como yo, pero hace 30 años, pues no la tenía como con las mismas herramientas para defender a las víctimas que hoy, ¿sí? Ya existe una ley Rosa Elvira Celi de feminicidio, ya existe una ley 1257 del 2008, ya existe, digamos, otras herramientas. Yo creo que aquí voy a hacer un comercial. La pandemia, entre todo lo malo que dejó, también dejó cosas buenas. Y es que yo recuerdo que en casos, por ejemplo, del 2015-2016, cuando el agresor se iba del país o la víctima se iba del país, la fiscalía decía, no, eso ya no hay nada que hacer y cerraban el caso. Hoy hay como más conciencia que hay audiencias virtuales, de que se puede hacer entrevista virtual y se los aseguro yo desde la experiencia porque, o sea, que lo he vivido, que era una lucha para decirle, venga, pero es que él está en España, él está en México, él está allí en Ecuador, ¿por qué no lo puede? La fiscalía tiene instancias de colaboración internacional, usémoslas, y eso era como tan difícil, como tan impensable, y hoy en día no, hoy en día es más fácil como que esos procesos lleguen a flote. Obviamente lo que dice Judy es cierto, sigue existiendo percepción negativa de la atención de la ruta por parte de las mujeres. En los casos de revictimización, cuando los confrontan con su agresor y no se cumple el artículo 8 literal K, de no ser confrontada con la persona que le genera los hechos de violencia. Entonces, también para eso se puede usar la tecnología o espacios individuales. Recíbale la entrevista a ella en otra hora y momento que al presunto agresor o al investigado. Percepciones como siempre, como del juzgamiento, ¿no? ¿Usted qué hizo para provocar que viviera esa agresión? Pasa mucho que a veces no se miran las relaciones de poder que pudo haber entre víctima y agresor. Por ejemplo, si es de un docente a una alumna, si es el jefe a la empleada. Entonces no se mira la perspectiva de género, que es ponerse los lentes violeta, como decimos las feministas, y revisar el caso en el contexto. Por ejemplo, los espacios de atención de los entes territoriales y hasta las mismas ramas judiciales, ellos miran mucho y deben mirar lo que es la perspectiva de género, es decir, y no con eso estamos diciendo que va a haber desigualdad, sino que precisamente es por esa victimización histórica y esa deuda histórica de siempre mirar la culpa en la mujer, porque es mujer, porque se viste con la falda corta, porque es muy mostrona aquí, porque es muy coqueta, porque se maquilla demasiado llamativa, porque el horario en el que salió no era un horario para que una mujer decente estuviera en la calle, ¿sí? Entonces, esas estigmatizaciones sí todavía existen, infortunadamente se dan. Eh, a nivel, pues, de lo que ustedes, es el tema que ustedes se están ahondando, que es de violencias sexuales, sí la víctima tiende como a ser como la principal sospechosa de haber producido la afectación o la violencia sexual. Y en las otras violencias de género también se dan muchas estigmatizaciones, ¿no? Que la mujer sabía edifica casa, entonces si usted dejó que destruir ese matrimonio es por culpa suya, porque no es paciente, porque más o menos ella es la que tiene que rehabilitarlo a él y todo es culpa siempre de la mujer, o sea, la mujer es como que la llamada
al sostenimiento de la familia en contra de su propia dignidad humana, y ese no es el deber ser. Entonces, por eso es que hablamos desde la mirada feminista y no de la mirada familista, porque no estamos en contra de la familia, ni más faltaba, y menos en todas las, es de reconocer todas las formas de conformación de familia que son válidas, monoparental, la nuclear a la que estamos acostumbrados, pero en todas debe haber armonía, ¿sí? Entonces, digamos esto como a grosso modo, sin saliéndome un poco del tema, pero como para significarles que no solamente las violencias sexuales se viven estigmatizaciones, sino a todo nivel. Entonces, cuando una mujer toma ese aliento y dice, hoy voy a la comisaría y voy a denunciar violencia intrafamiliar, y le dicen, ¿y usted ya hizo proceso terapéutico de pareja? Eso no es una responsabilidad de la mujer, es una responsabilidad en pareja. Entonces, y lo mismo pasa entonces cuando ella dice, venga, soy víctima de violencia sexual por mi padrastro, por mi vecino, por un desconocido, por quien sea. Ah, bueno, entonces miran el contexto de los hechos sin lente de género, es cómo estaba vestida, en qué horario había salido, con quién salió, por qué salió sola. Más o menos desde el mismo caso de feminicidio de Rosa Elvira Celi, que de pronto si ustedes revisan ese caso, ella fue estigmatizada porque para qué le había dado pues como la papaya a un tipo que no era conocido de ella, y digamos que ella misma produjo su muerte, y es una mujer que fue víctima de violencia sexual y empalada además, pero entonces después de muerta también el dolor de la familia de ver cómo se estaba estigmatizando a Rosalvira por haber, entre comillas, producido ese escenario para ser víctima de violencia sexual y feminicidio. Entonces eso es como lo que les puedo contar desde la experiencia. Bueno, el tema de nosotros que vamos a abordar en esta fase del diplomado es la prueba de referencia y la prueba anticipada. Estamos básicamente revisando cuáles son esas ventajas que tendría tener esa aplicación, es decir, darle más aplicabilidad. Entonces, tendría dos preguntas finales. Primero, ¿qué tanto se usan estas figuras en los casos en que usted ha podido ser representante de víctimas? Digamos, ¿qué tanto porcentaje ha tenido, digamos, de fiscales que hayan, digamos, que preferido utilizar la prueba anticipada o la prueba de referencia? Y dos, ya como su opinión personal y a la luz, pues obviamente, de su experiencia también, eh, ¿cómo considera usted que eso le aporta al proceso, digamos, que garantiza los derechos de las víctimas? Hacer uso de esas dos figuras. Uh-huh. Bueno, yo le implementaría como otra para no dejarlas por fuera. Primero, reconociendo de que el derecho de no confrontación es eso, es un derecho. Y no queremos infantilizar las víctimas. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que no es que, digamos, sí o sí, no se confronta con el agresor. No, es que la mujer decide si ella quiere ser confrontada o no. Entonces, cuando el profesional aborda a la víctima, le dice, bueno, ¿usted qué quiere? No, que yo lo quiero ver, y le va a decir cuántos parejon 5 moscas, y yo estoy segura que yo digo la verdad y se la quiero decir en su cara. Entonces a esa víctima le vamos a proveer todo para que ella confronte al agresor, porque es su decisión respetable, ¿sí? Y la que dice, no, yo no lo quiero ver ni en pintura, yo, mejor dicho, donde yo lo vea, yo no soy capaz ni siquiera de pronunciar una sílaba, él de pronto me va a mirar, me va a intimidar, y yo no voy a ser capaz de decir nada. De verdad que ese testimonio se va a perder, porque se va a permear del miedo de la víctima, de los chantajes corporales, porque no solamente, digamos, a uno lo pueden intimidar verbalmente, sino que, pues si es un agresor que ya tiene una relación con ella de antes, sabe sus debilidades y sabe cómo la afecta y sabe cómo la deja sin palabras, con un mero gesto, con una mera seña o así, bueno, cualquier cosita que le haga, hasta una mirada de las que ella ya conoce que es una mirada intimidante, pues ya ahí la dejó, digamos, ese testimonio se nos quedó como sin piso, pues porque la víctima no va a poder hacerlo. Entonces ahí digamos que estarían las figuras para salvar la prueba, digamos que para mí serían como a cambio de una cámara Gesell o una entrevista, digamos, usando la tecnología. Yo creo que en primera instancia
para preservar el valor de la prueba, porque no es lo mismo, digamos, el peso probatorio de una prueba de referencia o una prueba anticipada que si la víctima afronta el juicio. Entonces, por ejemplo, en los espacios de atención de los entes territoriales, las secretarías, subsecretarías de equidad de género del país, digamos también por medio de defensoría, por medio de las EPS, se le puede brindar apoyo psicológico a las mujeres antes de esas entrevistas, antes del juicio. O sea, se puede preparar a la víctima, preparar en el buen sentido de la palabra, de no decirle lo que ella va a decir, porque la que mejor conoce los hechos son ellas, nosotros vamos a inventar nada. Pero la psicóloga sí habla con ella, que le ayuda al manejo de sus emociones, a la seguridad, ya ha pasado por un proceso de empoderamiento psicológico, de psicología, trabajo social. Entonces, si la ruta y las instancias que acompañamos, desde ahí se actúa bien, la víctima en muchos de los casos, y ha pasado, en una cámara GESEL puede rendir su testimonio perfectamente y ella se siente muy restablecida porque sabe que rindió, que digamos, no solo denunció, sino que le aportó al proceso y que ella es la valiente que fue enrostrarle a ese agresor lo que había pasado, independiente incluso del resultado. Entonces, digamos que sería, las tres formas son válidas y dependiendo de cada caso. Yo les recomiendo una película muy bonita, bueno, es difícil y no la recomiendo para personas que hayan sido víctimas de violencia sexual, pero digamos para las redes de apoyo, las que acompañamos, sí. Se llama No estás sola, Sara. Está en YouTube y es una película española. ¿Por qué? Porque es una película que refleja cómo se puede restablecer los derechos de la mujer independientemente del resultado del juicio. Y eso pasa, y pasa aquí en Cali. Sí, la mujer a veces se perdió el proceso por X, por Y. Sabemos que un proceso puede ganarse tanto como perderse, o sea, están las dos probabilidades. Pero el hecho de la mujer haber tenido al agresor confrontado ante la justicia y que diga, no, lo absolvieron, por ejemplo, por duda, ella dice, no importa, pero lo puse allí ante la jueza Judith y le pude contar a la sociedad y a la jueza mi verdad y me escucharon y lo puse incómodo, no se quedó eso ahí como entre comillas. Entonces, por eso no hay que desestimar ninguna de las tres opciones, las que nos pone de presente la doctora Judith, y también la opción de que la víctima vaya al proceso, porque esa no está, digamos, eliminada, esa es, si la víctima quiere, va, y le generamos todas las garantías y las herramientas tecnológicas. La cámara GESEL se había quedado como en el desuso, digamos, pues porque la verdad hasta las usaban como bodegas y no se le dio el uso adecuado, pero es una muy buena herramienta. Y ahora que se tiene vuelvo a la conciencia de la pandemia, ¿no? De todo lo malo que nos ha pasado, en tecnología realmente avanzamos un montón y se han hecho y hemos podido estar presentes en muchas audiencias donde, pues para garantizarle la no confrontación, primero hemos preparado a la persona, a la mujer, y segundo, pues la jueza o el juez del caso le pide al indiciado, al acusado, dependiendo de la etapa, bueno, en este caso sería el acusado, porque ya está en juicio, entonces le pide que apague la cámara y apague el sonido para que la víctima no escuche ni siquiera un murmullo de él, porque eso la puede intimidar. Entonces también por medios tecnológicos o por testimonio directo de la víctima, ambas son tres opciones muy válidas. No te escucho, muy. Listo, muchísimas gracias Alejandra por el aporte a esta clase. Me parecía demasiado importante comenzar por una contextualización desde la experiencia, desde las realidades que vivimos, porque muchas veces tenemos las normas ahí, están escritas, los protocolos de juzgamiento, digamos, hay un montón de recursos, de documentos, pero a veces es una cosa lo que dice ahí, otra cosa es la realidad y ya verse uno dentro de los procesos judiciales y afrontar las diferentes clases de víctimas. Como usted nos pudo establecer, hay víctimas que sí quieren declarar, hay víctimas que sí quieren ir a juicio, y ahí es donde el fiscal tiene que establecer ante qué clase de víctima está. Si es una víctima que puede ser objeto de manipulación, de revictimización, que de pronto no quiere ser confrontada, o si es una víctima que, como usted nos indica, necesita eso, necesita acudir al proceso, necesita saber que ya ha superado esas etapas y que tiene la suficiente empoderamiento para poder ir y decirle, digamos, en la cara al agresor
lo que sucedió. Entonces, claro que eso es muy importante porque no se trata tampoco de buscar que todos los procesos se lleven igual. Hay diferentes opciones y hay diferentes alternativas y todo dependerá también de poder estudiar a la víctima. Y creo que eso es algo que a veces es un poco difícil porque la congestión judicial, que siempre va a ser una piedra en el zapato, pues no le permite al fiscal tener un suficiente acercamiento con la víctima. Y ahí es donde los representantes judiciales, como su merced lo ha sido en tantos procesos, cumplen un papel muy importante porque pueden tener esa cercanía con la víctima y pueden transmitirle al fiscal esa necesidad de sí o no confrontarla en el juicio oral. Muchísimas gracias Claro entonces, que sí, Alejandra. doctora. Y bueno, entonces le damos de verdad las gracias por la asistencia virtual. Como usted dice, esto es una de las cosas que nos ha dejado la virtualidad. En el Sí. diplomado sé que va a haber gente de todo el país y bueno, pudimos entrevistarnos desde Bucaramanga, Cali. Bueno, bendecida noche para todas y todos y todes. Y muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias. Adiós.